Bien, dos cosas, una sola cosa antes de, no, dos cosas, es no dejemos de estar orando por nuestros hermanos en la iglesia que em, pasan por dificultades, em, atraviesan pruebas que han venido de hace rato o pruebas que surgen de un momento a otro. Esta semana uno de los hijos de uno de los miembros del grupo de alabanza lo operaron por apendicitis el viernes en la noche. El hijo de Néstor, Joel, se llama el niño. Entonces no dejemos de estar orando por ellos. Como les digo, uno está bien y de un momento a otro surge la dificultad. Entonces, que el Señor pueda glorificarse en medio de todo eso es nuestra oración. Que no nos quisiéramos orar a veces que nos quite las pruebas, que si es posible que no las ponga. Pero no, mejor no lo ore así, mejor el Señor danos la fortaleza para glorificarte en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Y que se las dé a ellos y que nosotros podamos sentir junto con ellos el dolor. Eso como noticia, como noticia, digamos, de dificultad, de cierto modo, también de alegría, y es ayer nació la hija de nuestro hermano Gamaliet, el guitarrista. Entonces nació muy bien, gracias a Dios, nació pesando más que Garen en su momento. Se complicaba, los médicos decían, eso es un embarazo de alto riesgo y demás. Bueno, el Señor los llevó adelante. Ahora el riesgo es el papá, pero pues bueno, con eso no. Son las pruebas por las que tienen que pasar los hijos. Así que no dejemos de orar para que el Señor también fortalezca a Ivette en su recuperación. Seguramente ella por la cirugía misma va a necesitar un tiempo para estar en casa, tranquila, descansando. Lo que usted puede hacer por ella es orar para que el Señor la fortalezca en todo este tiempo. Orar por Gama para que también le dé la sabiduría para poder vivir con su esposa. Ahora tiene a Gareth, tiene a Sara. Entonces que el Señor los pueda fortalecer en medio de todas estas dificultades. Entonces, como ven, están llegando niños. No estamos bien por ahora de niños. Sí, tranquilos. Bien. Sí, sí, gloria al Señor. Empecemos con la. Vamos al, vamos a la palabra, vamos a. Bien, es un enorme privilegio estar nuevamente ante la congregación. Yo entiendo que este ministerio, el ministerio de la predicación, es el ministerio más importante en una iglesia. Miren, no importa qué tan grande sea el grupo de alabanza, qué tan bonito cante y si las luces se apagan a medida que uno baja una nota musical, no importa qué tan grande o fastuosa o impetuosa se vea la iglesia. Esas son cosas que pasan a un segundo plano. Para una iglesia bíblica, lo más importante es la Biblia, es la Biblia. Por ende, el ministerio más importante es el ministerio de la predicación. Si usted alguna vez, porque a todos nos va a pasar o nos ha pasado, debe cambiar de iglesia porque se va de la ciudad, porque definitivamente se movió de barrio y donde está le queda muy complicado venir hacia acá, y necesita buscar otra iglesia, miren, por favor, no la busquen por el grupo de alabanza, no la busquen por la caridad o por lo amado que usted se siente en medio de la iglesia, no lo busque por eso, vea primero la predicación. Si la palabra es predicada de manera sana, ese es un buen lugar para estar. El ministerio más importante de una iglesia es el ministerio de la predicación. Habiendo dicho esto, acabo de poner en sus manos un arma y me pongo a mí mismo en una enorme responsabilidad, y es estar de pie ante ustedes predicando la palabra. Hoy particularmente, cuando además el mensaje es acerca del mensaje, hoy particularmente es un día difícil. Y solo puedo pedirle que se una conmigo en oración y le digamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos dé luz mientras su palabra es enseñada. ¿Dónde está? Por favor, incline su rostro y oremos a Dios. Señor, aquí estamos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad absoluta de ti, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Oh Señor, yo soy el primero, Señor, y mis hermanos junto conmigo estamos delante de ti porque tenemos hambre de ti, Señor. Es más, algunos quizás saben que te necesitan y no tienen hambre y están pasando por dificultades espirituales porque quizás no hay hambre espiritual, pero está el anhelo, la conciencia de que te necesitamos. Por eso, Padre, te pido con todo mi corazón que nos guardes en esta mañana. Guárdanos a todos de mí, Señor. Guárdanos a todos de mis ideas, guárdanos a todos de mis argumentos, guárdanos a todos de mí, Señor. Permite que tu palabra hoy fluya, corra, sea glorificada, edifique nuestras vidas, nos transforme, nos conmueva, nos incomode también, Señor.
Oramos para que hoy, durante esta mañana, mientras tu palabra es predicada, nuestros sentidos estén completamente atentos, nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, por favor. Oramos por aquella persona que viene por primera vez, no solo a la iglesia, no solo a esta iglesia, sino que por primera vez se expone ante tu palabra. Oramos para que tú, Espíritu Santo, puedas convencer de verdad, de justicia y de juicio, para que pueda tu palabra sembrar la semilla, Señor, y que pueda, al fin de cuentas, dar el fruto para el cual tú la envías. Oramos para que nos permitas a todos, Señor, caminar, transitar por este rato, Señor, disfrutando, deleitando cada pasaje al que vamos, amando tu palabra y atesorando lo que ella dice para nosotros y lo que ella dice acerca de ti. Muéstranos a Cristo a través de tu palabra, muéstranos a Cristo a través de tu palabra, muéstranos nuestro pecado a través de tu palabra y permite, Señor, que seamos transformados a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Llegamos a un pasaje que es quizás uno de los textos insignias de la Biblia. Si a todos nos preguntan, a todos en escuela dominical, los que participamos por escuela dominical, nos enseñaron acerca de la Biblia, nos enseñaron este pasaje, nos enseñaron 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Nos enseñaron todos estos textos cuando se hablaba de la palabra. Muchos de nosotros, es más, podemos recitar este texto de memoria. Y sin embargo, muy pocas veces nos hemos detenido a revisar este texto en el contexto, dentro del pasaje. Muchas veces quizás pensamos que es como una pieza que se le cayó al escritor allí, como que se acordó de algo y dijo, ay, voy a escribirlo de una vez antes de que se me olvide para más adelante, y siguió narrando la historia de Hebreos. Si lo vemos por encima, si lo vemos rápidamente dentro del contexto, uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? ¿Qué tiene que ver esto con el reposo? ¿Qué tiene que ver esto con la supremacía de Cristo? ¿Qué tiene que ver? Ahora pues la tarea en esta mañana, y a lo que espero que el Señor nos ayude a llegar, es a que podamos comprender cuál es el resultado, cuál es el significado no solamente del texto, sino cuál es el significado de este texto en el contexto, que quiso decir en su momento y que quiere decir para nosotros. Que el Señor nos ayude a ver eso hoy. Este pasaje, a la vez que lleva todas las luces, este pasaje es como un proyector que lleva toda la luz hacia la palabra. Esta mañana la exaltación es hacia la palabra. Es un proyector donde la palabra tiene el centro, donde la palabra es exaltada. Pero hay un momento leve de la mañana donde el reflector se mueve hacia nosotros. Y a la vez que la palabra va a ser exaltada, nosotros vamos a ver cuál es nuestro estado según esta palabra. Así que preparemos en esta mañana y permítame de cierta manera invitarlos a un viaje durante esta mañana. Es un viaje corto, un viaje de 50 minutos más o menos. Pueden ser menos de 50 minutos. En el que vamos a tener 3 estaciones. En la primera estación veremos qué característica tiene la palabra. En la segunda estación veremos qué hace la palabra. Y en la tercera estación, si usted no se ha ido, si no se ha dormido, si llegamos todos a la tercera estación, entonces podremos vernos a nosotros mismos ante el Dios de la palabra. Ante el Dios de la palabra. Entonces la idea es que hagamos este recorrido juntos, que al finalizar entonces nos asomemos por la ventana para ver nuestras vidas ante el Dios de la palabra. Y tranquilos, que este es un viaje que tiene ventanas para todos. Todos podremos asomarnos hacia allá. Este es un viaje y una ventana en la que si usted lleva 30 años en la iglesia, seguramente se va a poder ver ante el Dios de la palabra. Si usted lleva 2 años en la iglesia, se va a poder ver ante el Dios de la palabra. Si este es su segundo domingo, va a tener una ventana para verse ante el Dios de la palabra. Y si esta es la primera vez que viene, entonces va a tener una ventana para verse ante el Dios de la palabra. Por favor, dispongamos nuestros corazones, acomódese, no se vaya a dormir, sencillamente acomódese y empecemos este viaje juntos. Es un viaje y todo viaje tiene un punto de salida y un lugar de llegada. Hay veces que uno compra un tiquete y uno dice el tiquete sale desde Bogotá, Cali, Bogotá.
Eso se llama un viaje redondo, un round trip que va y viene al mismo lugar. La idea de esta mañana es que no hagamos ese viaje. La idea de esta mañana es que partamos de un lugar, pero que al finalizar el mensaje, en mayor o en menor medida, usted haya avanzado un poco del sitio donde se encuentra. Es un viaje, así que va a haber un snack. Vamos a tener pasabocas, refrigerio. No tipo Avianca, es más bien tipo Viva Colombia. Al final vamos a dar un tinto, entonces ese es cortesía también, va cubierto por la aerolínea. Entonces vamos a empezar juntos. Permítame empezar diciendo que ese texto no es una idea suelta. Ese texto no es algo que vino a la mente del autor y dijo, ay, antes de que se me olvide voy a escribir esto aquí, y luego siguió. Este texto tiene todo que ver con lo que se está hablando en el resto del capítulo 4 de Hebreos. Ese texto, el capítulo 4 de Hebreos, está hablando acerca del reposo. En el versículo 11 el autor termina diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el llamado que se hace a entrar en el reposo es un llamado que se hizo primero al pueblo de Israel. Hace 8 días vimos que era un llamado también para la iglesia que recibió la epístola, que recibió la carta, pero también hay un llamado para nosotros y ese llamado es entrar en el reposo. Pero ¿qué es entrar en el reposo? ¿Qué significa entrar en el reposo? Entrar en el reposo no significa que entonces adoptemos la costumbre de guardar un día a la semana para hacer de ese día nuestra columna, nuestro estandarte y entender que si no lo guardamos, entonces no somos salvos. Eso no significa entrar en el reposo. Tampoco significa entrar en el reposo, abstraerse, alejarse de todo lo que el mundo, de toda la vida, de todo lo normal que tenemos que atravesar. No significa irse para un lugar lejano, retirarse de la riqueza, retirarse de la familia, alejarse en ese lugar y estar allá en completo reposo hasta la eternidad. Eso no significa entrar en el reposo. Tampoco es una despreocupación de lo que ocurre constantemente, de este mundo y sus altibajos. Eso no significa entrar en el reposo. Entrar en el reposo significa entrar en la salvación que es a través de Cristo solo por la fe. Es comprender que mis méritos no me pueden hacer salvo. Es comprender que no tengo por qué luchar para llegar al cielo, no tengo por qué luchar para alcanzar la salvación, porque Cristo la alcanzó por mí. Entrar en el reposo significa aceptar por la fe la obra de Cristo en la cruz del Calvario y a partir de allí vivir una vida descansada en sus manos, comprendiendo que nada de lo que yo he planeado, que las cosas que yo he soñado no se comparan para nada con las cosas que el Señor tiene planeadas para aquellos que son sus hijos. Entrar en el reposo entonces es aprender a disfrutar de la salvación, es aprender a obedecer no para alcanzar, sino obedecer porque hemos sido alcanzados. Entrar en el reposo entonces significa aprender a gozarnos en este caminar, que tiene altibajos como la vida misma, por supuesto que los tiene, pero que son más fáciles de llevar en la medida en que comprendemos que nosotros no podemos vivir esta vida, que Cristo la vive por nosotros, que nuestra vida está escondida en Cristo. Entrar en el reposo es creer entonces que nada de lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos podrá salvarnos de la ira de Dios y que solo por medio del sacrificio de Cristo hemos y seremos salvados. Hemos sido y seremos salvados. Es abandonarnos en sus manos y confiar que sus planes para nuestra vida son mejores que los que en algún momento nosotros pudimos haber planeado. Ese es el reposo al que se nos llama a entrar. Y el versículo 11 particularmente termina con un ejemplo negativo. Un ejemplo negativo es: no se les ocurra ser como fulanito. El versículo 11 termina diciendo: para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Uno cuando usa los ejemplos, uno puede decir: mire cómo fulanito triunfa, hágale que usted también puede. Pero también puede decir: mire cómo le fue a sutanito, ni se le ocurra ir por allá. En este caso el autor utiliza un ejemplo negativo. Y para empezar el viaje, ¿cuál es nuestro punto de partida para este viaje? Le voy a pedir por favor que me acompañe a 3 citas que están aquí mismo en Hebreos. Primero, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8 en su primera parte. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Está ahí nada más, así que permítame leerlo. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, Hebreos capítulo 3, versículo 15.
Ahí está al lado. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como notarán, hemos leído 3 pasajes que mencionan una cita del Antiguo Testamento y no vamos a detenernos en la cita. Más bien, permítame llevarlo a considerar algunas cosas, y es, ¿qué tiene de extraordinaria esa voz de la que habla en su momento el salmista y luego el escritor trae aquí? ¿Por qué es que esa voz merece ser oída? ¿Por qué es que debiéramos suavizar nuestros corazones y no endurecerlos cuando oímos esa voz? ¿Por qué hace énfasis en su voz? Bueno, permítame mencionar lo siguiente, y es que la voz de Dios, esa voz es su palabra, es su palabra. Esa voz de Dios es su palabra. Y los versículos 12 y 13, en los cuales vamos a profundizar en esta mañana, hacen una exaltación de la maravillosa palabra de Dios, que es la voz de Dios. Así que permítame decirle en esta mañana, si usted oye en esta mañana la palabra de Dios, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Primera estación de nuestro viaje. ¿Qué características tiene la palabra de Dios? ¿Qué características tiene la palabra de Dios? Y entonces, versículo 12. La primera característica que vemos de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y no es como nuestras palabras o nuestras promesas que suelen diluirse con el tiempo o con las circunstancias. Su palabra es viva y es viva para siempre. ¿Cómo no iba a ser importante entonces que las personas al oír su voz no endurecieran sus corazones? No se estaba diciendo cualquier cosa, no estaba hablando cualquier persona. La voz de Dios estaba saliendo, por lo tanto la voz de Dios es palabra viva y merece ser escuchada. En Hechos capítulo 7 verso 38, Esteban hace una mención de esto. Si me puede acompañar allí, por favor. Hechos capítulo 7 verso 38. Y una de las cosas más maravillosas de este pasaje es el contexto. Esteban, perseguido y rodeado por toda la comunidad judía de Jerusalén en su momento, que odiaban todo lo que tuviera que ver con Jesucristo, comienza a levantar su voz y a predicar lo que Moisés había dicho acerca de Cristo en el desierto. Y luego cuando llega al versículo 38 del capítulo 7 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió palabras de vida. La palabra es viva, la palabra es viva. La palabra es viva. En este caso, la palabra tiene tanta vida, es tan viva la palabra que valió la pena para Esteban dar su vida por ella. Es tan viva la palabra que valió la pena para Esteban dar su vida por ella. Esta palabra de Dios, la Biblia que nosotros conocemos y a la cual podemos acceder hoy, no es una colección de biografías, tampoco es un libro histórico. La palabra de Dios no es solo un libro. No es solo un libro que contiene un material antiguo. Miren, para algunos países, para algunas comunidades, la mitad, el Antiguo Testamento hace parte de sus libros de historia. Las cosas que están allí se cumplieron todas a cabalidad. Todas las cosas que están aquí se cumplieron a cabalidad. La palabra de Dios es viva, permanece para siempre. Pero este libro no es solo un libro histórico o de consulta para el pueblo de Israel. Más bien, este libro es la palabra viva de Dios y cuando la leemos, la estudiamos o la escuchamos siendo expuesta de manera sana, entonces Dios mismo nos está hablando. Y debiéramos preguntarnos, si esta es la voz de Dios, ¿cómo estoy reaccionando ante la voz de Dios? Si la palabra de Dios es la voz de Dios, ¿cómo estoy reaccionando yo ante la voz de Dios?
¿Cuál es su actitud cuando llega el momento de la predicación? ¿Cuál es su actitud cuando llega el momento de abrir la Biblia? ¿Cuál es su actitud? La palabra de Dios es viva. Miren, han habido miles de intentos por aniquilar esta palabra. Han habido miles de intentos por desaparecer esta palabra y la palabra permanece. Es aterrador pensar en la cantidad de veces que se ha querido no solo negar, sino desaparecer de la tierra toda relación con la palabra de Dios. Y para mencionar solo algunos ejemplos, permítame mencionar algunos hechos históricos. En el año 303, el emperador Diocleciano creyó que había destruido todas y cada una de las odiadas Biblias. Después de muchos años de matanza y destrucción inigualable, él levantó una columna de triunfo sobre las cenizas de una Biblia que estaba quemada. Y en la columna escribió: el nombre cristiano está extinguido. Él escribió eso. Alguien que le diga a Diocleciano que aquí habemos mal contadas 90 personas escuchando la palabra de Dios. Alguien que le diga a él eso. La otra persona, el agnóstico Voltaire, alguna vez dijo: un siglo más, dijo esta persona en el año 1700 más o menos, un siglo más y no quedará una Biblia en la tierra. Dentro de 50 años, dice él, dentro de 50 años de su muerte, su imprenta imprimía Biblias. Después de 50 años de su muerte, la imprenta que este hombre tenía imprimía Biblias. Después de su muerte, la casa misma donde vivía fue comprada por una sociedad bíblica y convertida en un depósito para Biblias. Qué ironía más grande. Se ha dicho que Voltaire criticaba la Biblia, pero ahora todos leen la Biblia y nadie lee a Voltaire. Tan así es que para muchos de nosotros este nombre nos suena. Pero todo mundo sabe que existe la Biblia. Todo mundo sabe que existe la Biblia. Los reyes y gobernantes con sus decretos no lograron exterminar la Biblia. Los agnósticos no han logrado quemar ni siquiera una fibra del libro entero con sus antorchas. Los científicos con sus microscopios y tubos no han logrado destruir su confiabilidad. Los dardos malignos de los ateos no han logrado penetrarla. Los burladores no han quitado ni siquiera una flor de su bello jardín. Los teólogos liberales no han cortado ni una rama de su bosque. Los escritores incrédulos no ahogaron ni siquiera una palabra con su tinta venenosa. El libro vive aún. La palabra es viva. La palabra es viva. ¿Cuánto se ha querido destruir este libro, sacándolo de las constituciones, de los manuales de convivencia y queriendo dar por hecho que va a desaparecer? Y sin embargo, la palabra de Dios sigue expandiéndose y continúa por su característica de viva, afectando a toda aquella persona que se acerca a ella con fe. La palabra de Dios es viva. Era viva en su momento, es viva hoy en día. Miren, era maravilloso quizás para esta comunidad hebrea que escuchaba esto, saber que esa palabra tenía vida, saber que la palabra y las promesas que se le habían hecho a ellos no caían en tierra, saber que en efecto llegará un reposo para ellos. Era maravilloso comprender que no tenían que darse a sacrificios, que no tenían que darse a rituales, que debían solamente confiar en esta palabra y por su característica de viva podía sostener sus vidas. ¿No es maravilloso para nosotros que esta palabra sea la que guíe nuestro caminar como creyentes y no tengamos nosotros todos los días que inventarnos cosas para ver cómo vivir este mundo de manera cristiana? Esta palabra es viva. Esta palabra es viva. Ahora no solo la palabra es viva, también es eficaz. Capítulo 4 sigue diciendo en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Esta palabra eficaz en su original viene de la misma palabra griega que se usa para energía o para potencia. Esto da la idea de que la palabra de Dios, además de que es viva, es potente. Es potente, causa, acciona, motiva a. La palabra de Dios es viva. Isaías capítulo 55 versículos 10 al 11 también son textos que quizás nosotros hemos leído en su momento. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
La palabra de Dios no solo es viva, la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz. Lo que dice el profeta acerca, lo que dice Dios por medio del profeta en este caso, es básicamente lo que nosotros por la fe vemos en Génesis. El Señor habló y las cosas fueron creadas. Por el sonido de su voz, los cielos fueron creados, la tierra fue creada, los mares se separaron. Por el sonido de su voz, la naturaleza germinó, las plantas germinaron, los animales aparecieron. Claro, para la ciencia esto es completamente absurdo. Para la ciencia esto es completamente increíble y no tiene sentido. En efecto, ¿cómo explica uno? ¿Cómo puede uno explicar por medio de la ciencia la efectividad, la potencia, la energía que tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, es eficaz. Una de las mejores maneras en la que nosotros podemos ver la eficacia de la palabra es en nuestras vidas. Muchos de nosotros éramos vistos por nuestros familiares o nuestros amigos como los borrachos, los mentirosos, los mala gente, los que podrían hacer lo que quieran, pero cristiano nunca. O sea, no teníamos pinta de cristianos. No teníamos pinta de cristianos. Yo me acuerdo que si bien no era un muchacho dado a los vicios, yo tenía 14 años más o menos y una tía me invitaba a la iglesia y yo le decía, no tía, eso no es para mí. Y mientras ella me invitaba, yo le subía a la emisora y bailaba enfrente de ella y yo le decía, no, lo mío es esto, lo mío es el baile, la tranquilidad, el estar bien, el tener una familia, irme los domingos a ciclovía y en las noches irme a rumbear con mi esposa. Eso es la vida para mí. Cristiano yo jamás. Y seguramente cada uno de ustedes puede contar una historia diferente, pero parecida al fin de cuentas. Ninguno de nosotros, a la verdad, tenía pinta de cristiano. Y sin embargo, su palabra fue eficaz. Una vez el evangelio nos fue predicado, la palabra viva produjo el fruto y el propósito para el cual Dios la había enviado. Es tan eficaz la palabra que usted está hoy sentado aquí escuchando el mensaje del Señor. Es tan eficaz la palabra que hoy quizás sus hijos hacen parte también de un grupo de niños, en la escuela dominical. Es tan eficaz la palabra que no solamente usted fue a la iglesia, ha sido salvado. Ha sido salvado. Nuestras vidas son un ejemplo de lo eficaz que es la palabra de Dios. La palabra de Dios también es, en el versículo 12, más cortante que espada de dos filos. Y esta espada, esta arma a la que se refiere aquí, era el arma más letal de la época. No había manera de enfrentarse a esta espada y salir ileso. Del mismo modo, no hay manera de enfrentarnos a la palabra de Dios y salir como si nada hubiera pasado. Un encuentro con la palabra de Dios es un encuentro con Dios mismo, en el cual lo primero que debiéramos ver es que nuestros argumentos se quedan cortos ante su sabiduría. La palabra es una espada de doble filo. Un escritor, Simon Kistemaker, dice: Dios tiene el poder final e inapelable sobre sus criaturas. Aquellos que rehúsan escuchar su palabra enfrentarán juicio y muerte, en tanto que aquellos que obedecen entrarán en el reposo de Dios y tendrán vida eterna. Nadie toma la palabra de Dios hablada o escrita como cosa común. Nadie la pase por alto. Nadie se oponga a ella caprichosamente. Esta palabra corta y divide, así como el bisturí del cirujano descubre los nervios más delicados del cuerpo humano. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué característica tiene la palabra de Dios? Es viva, es eficaz y es cortante como espada de doble filo. Y es cortante como espada de doble filo. Con esto en mente, avancemos hacia nuestra segunda estación. La segunda estación vamos a ver qué hace la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Después del punto y coma dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras terminaba de preparar este mensaje, me puse a pensar en que en la cantidad de figuras literarias con las que nosotros comparamos la palabra de Dios, que están en la palabra misma y que nos encanta.
Entonces se me vino a la mente, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 5, que dice, tu palabra, perdón, es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Todos sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 18 en el versículo 30 dice, el camino de Dios es perfecto y la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Escudo en este caso. Salmo 12:6 dice, las palabras del Señor son palabras puras como plata purificada en horno de tierra 7 veces refinada. El Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Qué hermoso. Salmo 119, versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, en mi boca. Qué hermosa es la palabra. Pero muy pocas veces nosotros vamos a ese texto que dice, Señor, tu palabra también es espada de doble filo, que penetra lo más profundo de mi corazón. ¿Qué es la palabra? Es miel, es lumbrera, pero también es espada. También es espada. Cuán hermosas son cada una de esas analogías, y lo mejor de todo es que cada una de ellas es verdad. Cada una de ellas. En efecto, la palabra de Dios es como miel a la boca. En efecto, la palabra de Dios es lumbrera al camino. En efecto, la palabra de Dios es como plata refinada. En efecto lo es. Pero tan cierto como la palabra de Dios es miel, también lo es que es espada y que penetra lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Lo que pasa es que es normal que no queremos que nada vaya a lo más profundo de nuestro ser. Nadie quiere ser expuesto. Todos queremos la miel que es deliciosa al paladar o la lámpara para no tropezar, pero no queremos una espada que pueda dejar ver lo que verdaderamente son las intenciones de nuestro corazón. Todos nosotros nos acercamos constantemente a esta palabra para decir, Señor, dirígeme en esta decisión que voy a tomar. Oh Señor, dime si es tu voluntad o no que me case con esta persona. Dime si es tu voluntad o no que diga sí a este trabajo. Y decimos, pero la Biblia no dice nada acerca de esto. Pero muy pocas veces nos acercamos con la intención de que esta palabra diga, oh Señor, muéstrame cuál es mi pecado. Muéstrame cuál es mi pecado. Muéstrame cuál es mi pecado. Hoy no hablamos de la palabra como lámpara, hoy hablamos de la palabra como espada. Hoy hablamos de la palabra como espada. Y debiéramos acercarnos a ella, no solamente para que el Señor guíe nuestro camino, sino también para que corrija nuestro camino. Oh Señor, muéstranos. El Salmo 139, versículos 1 al 3 dice, oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Ese es un salmo terrible. Está dentro de un salmo hermoso que dice, como está lejos el oriente del occidente, has hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones, no está aún la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. Oh Señor, si me voy al oriente, a lo más rotundo del oriente, allí estás. Si me voy a lo más lejano del occidente, allí estás. En cualquier lugar estás. Y todos decimos, oh, qué lindo es el Señor, nunca me deja solo. ¿A usted no le aterra que el Señor no lo deje solo? Es decir, ¿no tenemos todos acaso etapas de nuestras vidas en las que preferiríamos que el Señor no esté? ¿No hay acaso etapas de nuestro caminar, aún como creyentes, en los que decimos, cómo me encantaría que el Señor no vea esto? ¿Cómo me encantaría que el Señor no vea esto? Oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Esto suena muy bonito, pero es aterrador. El Señor examina su corazón y lo conoce. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Disciernes mis salidas y mi recostarme. Conoces bien todos mis caminos. Es aterrador. Es aterrador pensar en esto. Pero es cierto. Es cierto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor conoce cada uno de sus pasos, hermano. Nosotros solemos escuchar esto para decir, tranquilo, el Señor conoce sus pruebas. Claro que el Señor conoce sus pruebas.
Solemos escuchar esto para decir, tranquilo, el Señor conoce sus necesidades. Claro que el Señor conoce sus necesidades, pero también el Señor conoce su camino. ¿Cómo mi camino? Sí, conoce mi camino. Conoce mi camino. Es obvio el por qué muchas personas no quieren acercarse a la Biblia. Casi toda persona que procuró destruir la Biblia por completo o cortar cualquier tipo de relación con la Biblia, tuvo primero un encuentro con ella en la que le fue revelado no solo la grandeza de Dios, sino también la desgracia del ser humano sin Dios. Mire, y es que cuánto nos fastidia la dependencia, cuánto nos fastidia el reconocernos incapaces, cuánto nos fastidia descubrir que no somos el centro de la vida y que al final de cuentas, de una u otra forma, tendremos que acercarnos ante el trono del que es antes que nosotros. El problema de la palabra es que nos lleva a eso. El problema de la palabra no es que no solamente nos deja ver la grandeza de Dios, nos deja ver nuestra naturaleza. Nos deja ver nuestra naturaleza. Por eso es siempre necesario que cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros le hablamos a alguien acerca de Cristo, no le digamos solamente lo bueno que es Dios, lo perdonador que es Dios, sino lo malo que es el hombre. Sino lo malo que es el hombre. Porque fue por la maldad del hombre que Cristo se sacrificó por nosotros. Es necesario que nosotros comprendamos entonces esto. El tema principal de Hebreos, por supuesto, es la supremacía de Cristo. Y cuando llegamos a este pasaje, encontramos a un autor escribiendo a personas que estaban en riesgo de desviar su caminar. Al enfocarse en las obras y en las normas y perder de vista a Cristo. El punto es que Cristo es mejor que las obras, el punto es que Cristo es mejor que los sacrificios. En lo que venimos hablando, Cristo es más grande que Moisés, Cristo es más grande que los ángeles, Cristo es más grande que Josué, Cristo es más grande que todo lo que nosotros podamos hacer por Él. Él es mejor. Y la palabra que se les estaba escribiendo, la epístola, la carta que se les estaba enviando a los hebreos, les estaba comenzando a escarbar, a ver cuáles eran verdaderamente esas intenciones con las cuales ellos se acercaban. ¿Cuál es tu anhelo de hacer sacrificios? El tema principal de Hebreos entonces es esta supremacía de Cristo. Y cuando le escribe a estas personas, casi que hay una pregunta y es, ¿había una motivación para estas personas? Esas personas, ¿cuál era el problema de los hebreos? Muy parecido a lo que estudiábamos el año pasado, y es, estas personas estaban tratando de vivir el evangelio, de ganarse el favor de Dios con los sacrificios y con las obras. Estaban en riesgo. Por eso es necesario recordarles que Moisés no es más grande que Cristo, que Josué no es más grande que Cristo es más grande. Entonces estas personas en ese riesgo iban a los sacrificios, practicaban todo ese tipo de rituales judíos buscando con ello alcanzar favor. Y la motivación o la pregunta que sale es, ¿cuál es tu motivación para los sacrificios? ¿Realmente la motivación del sacrificio nace de un corazón agradecido? Escúcheme, no es mala las obras. Las obras en sí mismas no son malas. El problema de las obras es realizarlas creyendo que ellas me van a llevar a Dios, creyendo que con ellas voy a alcanzar un favor más grande. Ese es el problema de las obras. Ahora, las obras no son malas y nosotros como creyentes debiéramos hacer obras. No para, sino por. No para alcanzar, sino porque hemos sido alcanzados. No para ganarnos el amor, sino porque hemos sido amados. Quizás en el corazón de estas personas había una motivación de ser considerados más justos que los demás. Muchos de ellos estaban seguros de estar andando en la promesa, pero la palabra dejaría ver cuál era esta verdad. Y de hecho el capítulo 4, en el versículo 1, el autor empieza diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Algunos parecemos cristianos, algunos parecemos estar viviendo en la promesa, pero debe haber siempre en nuestro corazón un temor profundo, porque ese parecer se convierta en un ser. Debe haber siempre ese temor.
tal como en nuestra última, de esta manera podemos llegar a nuestra última estación, y hemos visto primero qué características tiene la palabra de Dios, segundo, qué hace la palabra de Dios, y la tercera es, ¿cómo estamos nosotros ante el Dios de la palabra? ¿Cómo estamos nosotros ante el Dios de la palabra? Versículo que sigue es uno de los peores versículos, y entiéndame por favor cuando lo menciono. Empieza diciendo, y no hay cosa creada, versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia, desnudas abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En el original, el énfasis que hasta ahora viene puesto en la palabra de Dios cambia, y aquí se pone el énfasis en el Dios de la palabra. En el Dios de la palabra. Ante Dios no hay cosa creada que no vaya a ser manifiesta. Y ante Dios todos tendremos que dar cuentas. Es como si la palabra hubiese sido enviada de la boca de Dios para conmover el corazón y los cimientos del hombre. Y una vez hecha esta labor, la palabra se retira y deja lugar a que Dios trate directamente con el hombre. El versículo 12 empieza hablando acerca de la palabra, y eso es, entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren, las descripciones son bonitas, se van poniendo peores, una después de la otra. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es terrible. Es terrible. Es terrible sobre todo cuando tengamos que responder a esta pregunta, y es ¿cómo estamos nosotros ante el Dios de la palabra? Ahora nosotros estamos conmovidos y conscientes de que su espada ha entrado en lo más profundo de nuestros corazones y ha dejado abierto lo que ante los hombres hemos querido tapar. Les mencioné que había un snack, un café, pero también les mencioné que habían ventanas. Asomémonos por esas ventanas y veamos entonces a Dios diciendo que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto ante su presencia. Miren, podemos posar de perfectos, podemos posar de amables, podemos posar de buenos padres, de buenos empleados, de buenos hijos, de buenos esposos o esposas. Podemos posar de muy, muy buenas personas, pero la verdad es que la espada como bisturí nos abre y deja ver lo que verdaderamente hay. Si la espada como bisturí pasa en esta mañana por nuestras vidas y abre lo más profundo de nuestro corazón, abre nuestras intenciones y queda al descubierto qué hay exactamente allí. ¿Qué nos motiva a nosotros a venir a la iglesia? Es un temor de perder las salvaciones, es un temor de perder la bendición de Dios. Mi motivación para estar aquí en la iglesia es que Dios pueda bendecir mi familia, es que mis hijos crezcan en un hogar creyente. Miren, eso no parece malo, pero toda motivación que no tiene como fundamento la gloria de Cristo es una motivación pecaminosa. Es una motivación pecaminosa. Cristo es el centro. Y si el tema principal de Hebreos es la supremacía de Cristo, bueno, nosotros debiéramos vivir como que Cristo es verdaderamente supremo para nosotros. Si el bisturí pasa y abre su vida, y quizás usted es la primera vez que viene a la iglesia y deja ver cuáles son las intenciones de su corazón, por qué lucha todos los días, por qué se levanta todas las mañanas, y el bisturí pasa y lo abre, ¿qué hay detrás de esas intenciones? Si lo que hay detrás de esas intenciones es el deseo de superarme, es el deseo de no ser como fueron mis papás, es el deseo de sacar a mis hijos adelante. Nuevamente, miren, parece que no son deseos malos, pero todo deseo que no parte de darle gloria al Señor es un deseo pecaminoso.
El Señor no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso y requiere que nuestros corazones giren en torno a Él, que nuestras vidas estén enfocadas en Él. ¿A qué tiene de malo querer sacar los hijos adelante? ¿A qué tiene de malo eso? Nada. El punto es que el día en que nosotros tengamos que presentar cuentas, porque la palabra dice que tenemos que rendir cuentas, y el Señor nos pregunte qué pasó con el camino de la fe, qué pasó con la gloria de Él, yo no le puedo decir, Señor, qué pena no te pude dar gloria porque estaba ocupado en sacar a mis hijos adelante. Un día todos tendremos que dar cuentas. ¿Qué hay si el bisturí pasa? ¿Cuánto tiempo más podremos posar de creyentes sin haber sido salvados realmente? Miren, podemos engañar aún a la persona más cercana a nosotros, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted puede estar acá por primera vez y haber construido su vida sin Dios y parece que hasta ahora todo va súper bien. Sin embargo, la palabra de Dios también es martillo que rompe la piedra. Y cuando el muro se ha derrumbado, ¿cuáles son las bases? ¿Sobre qué está construida su vida? Quizás posamos de sonrientes y de fuertes, pero ante Dios no solo queda descubiertas las intenciones de nuestro corazón, también quedan descubiertas nuestras cargas y nuestras luchas. Nada, nada, nada queda oculto ante aquel que escudriña y conoce los corazones. Es probable que nadie quiera que alguien diferente se asome por su ventana. Recuerden, vamos en un viaje y cada uno tiene una ventana. ¿Qué hay? ¿Qué está viendo usted en esa ventana? Y es probable que nadie quiera que nadie más se asome. Es probable que nadie quiera que la gente vea lo que realmente hay en él. Y sin embargo, el versículo termina diciendo: todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos nosotros en algún momento hemos posado de algo que no somos, buscando que la gente no se dé cuenta de la verdad, olvidando que al fin de cuentas todas las cosas están desnudas delante del Señor. Miren, ¿de qué sirve que el mundo se entere lo malo que somos, que el mundo no se entere de lo malo que somos, si al fin de cuentas Dios nos conoce? La salvación no es un tema que se gana por votos, o sea, no es que no debiéramos vivir en este mundo pensando en en qué los demás piensan de nosotros, porque al fin de cuentas el día en que tengamos que rendir cuentas no va a haber un botoncito donde la gente va a votar por nosotros, y si parecimos buenas personas, entonces la gente pum 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 vota por nosotros, y entonces el resultado es que parece que es salvo, bravo, se salva, pero no merece, no importa, la gente lo veía y parecía. No, ese día la gente se va, el público es retirado y estamos nosotros de frente con el Señor. Estamos nosotros de frente con el Señor. Aterrador. El escritor que mencionaba hace un momento lo dice de este modo: los libros serán examinados y todas las facturas, los pagos y los recibos serán entregados para revisión. El hombre debe rendir cuentas a Dios, el revisor de las cuentas. Los libros de la conciencia del hombre están abiertos ante los ojos de Dios. Nada se les escapa. Esto no es como una declaración de renta, que mucha gente tima al Estado en la declaración de renta. Mucha gente dice: no, yo no gané tanto, finalmente recibí fue tanto. Y hay gente que dice: no me pague por el banco para que el gobierno no se dé cuenta que la plata me está entrando, más bien págueme así en efectivo y con eso yo no tengo que declarar esa plata. No, por el banco no, porque se dan cuenta. Y el día en que usted tiene que declarar cuentas, tiene que declarar renta, entonces usted presenta su declaración y en efecto el Estado toma solamente en cuenta lo que ha entrado pasado por sus cuentas bancarias. Lo demás es muy difícil que el Estado lo rastree. Dios tiene un software mejor que ese. Sí, él está un poco más actualizado. Y va a pasar por sus cuentas lo que la gente vio, va a pasar, pero también va a pasar lo que la gente no vio. Va a revisar cada recibo, cada circunstancia, cada momento.
cada espacio de nuestras vidas va a ser revisado. Allí sí la lámpara, que es la palabra, se va a prender. No para alumbrar nuestro camino, sino para alumbrar lo más recóndito de nuestro corazón y dejarnos ver lo malos que somos. Ahí sí se va a prender la palabra. La palabra de Dios es lumbrera, que no solamente debiera alumbrar nuestro camino, sino que debiera alumbrar la ceguera que muchas veces gobierna nuestras vidas y no nos deja vivir para el Señor. Él termina diciendo: en el día postrero los pecadores le pedirán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y ocultarnos del rostro de aquel que se sienta sobre el trono de la ira del Cordero. En el juicio final, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo. Bien, parece que cada vez que tengo la oportunidad de predicar en ese púlpito, mi tarea es acabar con las esperanzas. Primero fue con la esperanza de ser pastoras, luego hoy parece que se acaban las esperanzas como de salvación y demás. Y lo lamento, lo siento muchísimo, en serio. Sin embargo, la misma palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, su nombre, Jesucristo. Y su tarea no termina cuando la herida queda abierta y nuestro pecado es expuesto. Es decir, Él no dice: ay, pecado, y me voy. Su tarea no termina ahí. Miren, la palabra, cuando se utiliza como espada que penetra hasta lo más profundo de nosotros, no lo hace para que Dios pueda ver qué es lo que hay. Como si Dios fuera a resultar sorprendido y diga: oiga, y tan bonito que se veía en la iglesia. Oiga, y lo que servía. Y todo el perfil y el potencial que te di. Y mire, si no le abro el corazón, no me doy cuenta de lo que hay en él. No funciona de esa manera. Dios conoce lo que hay en su corazón aún más que usted mismo. No en vano el salmista dice: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Dios conoce lo que hay en su corazón. Cuando la palabra entra como espada, penetra hasta partir nuestros tuétanos, las coyunturas, el alma, el espíritu, y nos deja ver lo que hay en nosotros, no lo hace para que Dios lo pueda ver, lo hace para que nosotros lo podamos ver. Lo hace para que nosotros lo podamos ver. Ahora, ¿qué va a pasar? El bisturí ha sido pasado, la espada ha pasado, la herida está abierta y su condición no es oculta delante de Dios. Cristo está aquí. Cristo está aquí. La palabra causa ese efecto para que nosotros podamos ver realmente que en nuestras vidas, y reconocer que somos incapaces de librarnos de nuestro pecado, y reconocer que mucho menos podemos librarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. No se preocupe. Nadie quiere que el bisturí pase. Nadie quiere que la espada entre. O habrá alguno aquí en esta mañana que digan: tranquilos, ábranme, no se preocupen, y todos pueden ver sin que me avergüence las intenciones de mi corazón. Por favor, si hay alguno aquí, termine usted la predicación. Pero yo soy el primero que quizás no quiero que mis verdaderas intenciones sean conocidas por la gente. Yo quizás soy el primero que oculto y que poso en determinadas circunstancias de mi vida. Pero en esta mañana la espada está pasando, la palabra está siendo enseñada y hay un clamor nuevamente con el que empezamos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Amado hermano, el reposo es que usted pueda decir: Señor, yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esta situación que me aparta de ti, que corta mi comunión contigo. La traigo delante de ti, pelea esta batalla por mí. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Ese es el verdadero reposo. El reposo no es caminar una vida en el evangelio ocultando pecados, ocultando maldades que hay en mi vida y así posando como si, miren, creo que no hay nada que cueste más que sostener una mentira.
No hay nada que debilite más al ser humano que sostener una mentira. No hay nada que quite más las fuerzas, que agobie más a una persona que sostener una mentira. El salmista decía: mientras callé se envejecieron mis huesos y fue mi gemir de día y de noche. No hay nada que cueste más. Por eso es maravilloso y una muestra de misericordia cuando el Señor envía al profeta Natán delante de David y le dice: hay una historia de un hombre que tomó las ovejas de uno que era más pobre en su reino, que tomó la oveja, teniendo cantidades de ovejas, tomó la oveja de aquel que era más pobre en su reino, la única oveja, y se la quitó. Y a través de esa historia descubre el pecado de David. Descubre el pecado de David. La espada pasó. ¿Se dan cuenta cómo obra la palabra? La espada pasó y abrió el corazón de David y mostró las verdaderas intenciones. Y mostró las verdaderas intenciones. Si en esta mañana la espada está pasando por nuestros corazones y está dejando ver, y esas cosas vienen a nuestra mente, y decir: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, eso que está allí. Porque por lo regular, cuando este tipo de sermones es predicado, comienzan a salir a la mente y a venirse a la mente todos los momentos de nuestra vida donde realmente nosotros no somos verdaderos creyentes, donde realmente nosotros vivimos posando y vivimos pareciendo de pareceres. Pero hoy la palabra pasa como espada, deja ver las intenciones de nuestro corazón y nos invita a correr hacia Cristo. Cristo es la palabra. Miren, si bien no es una de las posibles interpretaciones que se le daban a este texto, es que esta palabra es Cristo. Por varias razones no es realmente de Cristo a quien se refiere. Y sin embargo, la palabra en griego con la que empieza es: porque el logos de Dios es vivo y eficaz. Del mismo modo, el logos de Dios es Cristo. La palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito. Ese verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo carne no solamente para dejar ver nuestra maldad, sino para morir por las consecuencias de nuestra maldad. No carguemos más con eso. No carguemos más con eso. El reposo para cada creyente entonces es tener una vida que no alardea de lo que posee. El reposo para el creyente es una vida despojada de toda pretensión, de todo asomo de orgullo, y que se reconoce todos los días necesitado de aquel ante el cual un día tendrá que dar cuentas. Ese es el reposo para el creyente. Y el reposo para aquella persona que escucha este mensaje por primera vez es el reconocer que cualquier vida, cualquier proyecto que nosotros comenzamos a construir, que no tiene como base y como centro la gloria de Cristo, es un proyecto efímero, es un proyecto terrenal, y se desvanecerá como se desvanece la nieve, se desvanecerá como se desvanece esos algodones de azúcar. ¿Los ha visto usted? Se ven grandes, pomposos. Póngalos en el agua, póngalos en su boca y no queda nada. Se le fueron esos 2,000 pesos. Se le fueron esos 2,000 pesos. De la misma manera son los proyectos que el ser humano construye sin Cristo como centro. Sin Cristo como centro. ¿Cómo actuaremos nosotros hoy cuando la voz de Dios ha hablado? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros, que su palabra se sigue predicando y se sigue abriendo para que nuestro pecado siga saliendo a la luz. Cada vez que el Señor trae nuestro pecado a la luz, lo único que podemos ver es su misericordia. Cada vez que a nuestra mente vienen esas situaciones pecaminosas, es solamente el Señor teniendo misericordia de nosotros para que podamos correr hacia Él a pedirle perdón, a disfrutar del verdadero reposo, a disfrutar de la verdadera salvación. Pongámonos en pie y oremos, por favor. Cierre sus ojos, por favor, sí. Y con sus ojos cerrados, ore a Dios allí usted y el Señor. Y esas cosas que el Señor seguramente ha traído a su mente, es
nuevamente parte de la misericordia del Señor para nuestras vidas. Y es su llamado a decir: la espada está siendo pasada, no para aniquilar, sino para sanar. No para aniquilar, sino para quitar la herida. No para aniquilar, sino para que nosotros podamos correr hacia Él. Si hay algún pecado, no es el momento de escapar del Señor, al contrario, es el momento de correr hacia Él. Una persona pecadora que escapa del Señor es como un enfermo de enfermedad terminal corriendo de un hospital que tiene la cura para su enfermedad. Por eso es que nosotros, cada vez que reconocemos que en nuestra vida hay pecado, solo podemos correr hacia Cristo. Los siguientes versículos van a decir: por tanto, que tenemos un sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cristo es el oportuno socorro. Ahora, si usted está aquí por primera vez, si usted sabe realmente que Cristo no es el Señor de su vida y la palabra ha hablado a su corazón, también el bisturí ha sido pasado, la espada ha pasado, no salga con esa herida abierta. Corra a Cristo en esta mañana, que es el sanador, pero también es el salvador. Él es restaurador. Su venida a este mundo significó la restauración entre Dios y los hombres. Él es el mediador de un nuevo pacto. Y la ira que antes estaba sobre su vida, Cristo la ha soportado toda. Corra a Cristo en esta mañana. Señor, ante ti estamos hoy, Dios. Cuán incapaces somos de sostenernos de pie cuando tu palabra pasa por nuestras vidas. Cuán incapaces somos de sostener nuestros argumentos cuando tu palabra descubre la verdadera intención de nuestros corazones. Hoy solo podemos pedirte: perdónanos, por favor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestro pecado, ten misericordia por nuestra maldad, ten misericordia una vez más. Redímenos, por favor, redímenos. Y ayúdanos a vivir en esta vida, Señor, de manera sabia, de manera no pretenciosa, de manera libre de orgullo, de tal manera que cada vez que haya una situación de debilidad, de pecado, que venga a nuestras vidas, nosotros podamos correr hacia ti, Señor, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos pobres espirituales, para que tu reino habite en nosotros. Oro, Padre, por la iglesia, pero también oro por aquellas personas que han venido por primera vez o que a partir del mensaje reconocen, Señor, esa necesidad de ti. Señor, socórrelos y sálvalos conforme a tu misericordia. Ten, por favor, misericordia de ellos y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Permite, Padre, que produzca fruto para salvación, para vida eterna. Y en todos nosotros, como tu iglesia, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a disfrutar del verdadero reposo, a disfrutar verdaderamente de ti. Oh Señor, te necesitamos. Oh Señor, cuán difícil es vivir una vida pretenciosa, cuán pesado es vivir una vida de mentiras, Señor, cuán pesado es. Permítenos, Señor, echar nuestras cargas sobre ti, Señor, y cambiar esas cargas por tu yugo, que es fácil, y por tu carga, que es ligera, Señor. Ayúdanos, por favor, a despojarnos de todo peso de gloria, a fin de alcanzarte a ti, Señor. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirle una cosa más, y es: siéntese un momento, por favor, y vamos a tomar 2 minutos en los que le voy a pedir que esté con su rostro inclinado, considerando su vida a la luz del mensaje. Acostumbramos a apenas termina el servicio salir corriendo y es bueno tomar este momento para reflexionar en nuestras vidas a la luz de la palabra.
Señor, se viene una semana en la que deberemos enfrentar nuevamente nuestras luchas, en la que nos veremos tentados nuevamente a presumir o a posar, Señor. Ayúdanos, ayúdanos por favor. Ayúdanos a rendirnos ante el peso de tu palabra. Ayúdanos por favor, te lo pedimos. Señor, ayuda a la congregación a poder vivir afuera una vida que impacte, que te muestre, que te refleje. Ayúdanos, Señor, a impactar a las personas que nos rodean con vidas absolutamente diferentes, Señor. Por favor, que no pasemos en vano, que no pasemos como si fuéramos los otros, que realmente pueda haber diferencia y luz en nuestras vidas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo